Muy buena vesprada, muy buenas tardes, bienvenidos a Anem de Festa, en el día después de este gran fin de setmana que hem viscut al voltant de la festivitat de la Mare de Déu de Desemparat. Una festa que ha arribat al cor de tots els valencians i un any més València, no solament la gent d'ací de la ciutat, del Cap i Casal, sinó de molts pobles, de molts llocs de tota la comunitat valenciana, ha fet gala de la seva gran devoció a la que és la Mare de tots els valencians. Anem a oferir ràpidament un resumen de tot el que ha sigut este cap de setmana. I un dels actes que més m'agrada a mi, sense cap de dubte, és la salve en honor de la Mare de Déu. La salve solemníssima que canta no solament l'escolania, sinó molts dels que han sigut escolans. Enguany, més de 150 persones que al llarg de la història de l'escolania han sigut escolans de la Mare de Déu. Va presidir la solemne salve l'arquebisbe de València, el cardenal don Antonio Cañizares. Gent veterana, gent més jove, tu fa molts anys que vas deixar l'escolania? Farà 10 anys que vas deixar l'escolania. I ves tots els anys a cantar a la Mare de Déu? Tots els anys no, els que es pot. Bueno, i què espera tu haver sigut escolar de la Mare de Déu? És una oportunitat molt bona per a ser un gran músic, la veritat. La música i ahí als peus de la Mare. Claro. És una casa que crea músics molt especials. D'on eres? De Gata de Gorgos. Ah, sí, de tots els edats, de tots els anys. Tu quan vas deixar l'escolania? Jo en el 82. El 82, i ves també tots els anys així a cantar la salve. Tots els anys a cantar la salve. Marca, marca l'escolania. És que això marca per tota la vida ja. Això no te cap ja ni el dubte. Això te marca ja i la Mare de Déu te tira per vindre a cantar la salve. D'on eres? De Meliana. I ahir, un any més, així tots els escolans reunits als peus de la Mare. Com Déu manar. Bueno, i algun escolar ha portat hasta el seu xiquet. Hasta el meu xiquet, així el tinc, de ser messeig. La primera vegada, per suposo, que orgullós has dit, Mare de Déu, vull a cantar en els meus... Avui l'han presentat, mira, ell agrada el micro. Vols cantar? Tu en què any vas deixar l'escolania? Enguany 20 anys, en el 91. I què va ser per a tu ser escolar? Un orgull, evidentment, un orgull. El millor que tinc li ho oferisc a la Mare de Déu, clar. Ja tenia ganes de poder-li oferir. D'on eres tu? D'Alberic. Escolars. Tu què any vas ser escolar? Jo vaig entrar al 2006 i vaig anar-me al 2016. I tu què any vas deixar l'escolania? El 2017. Soc una mica més xicotet que ell. O sea que tu eres el último que te incorporas sin ser escolano a la salve. Exactamente. ¿D'on eres tu? Jo de Montcada. I tu? De València. I què se sent ser escolar? Gent jove que se forma musicalment, però el més important, canta tots els dies a la Mare de Déu. Què se sent? És una sensació única de poder estar als peus de la Mare de Déu i poques paraules per a definir això. I tu què vas sentir com a escolar? És un orgull poder estar als peus de la nostra Verge, poder cantar-li i me fa sentir molt orgullós.
Y con la solemnísima salve comienzan las celebraciones en honor de la Virgen Desamparado. ¡Qué fervor! Es el gran día de la Madre de todos los valencianos. Así es, un fervor que no se puede contener, un fervor que tiene que expresarse, hasta incluso tiene que gritarse. Y así es como esta tarde, aquí en la Basílica, delante de la Virgen María, Madre de los Desamparados, así estaba el pueblo valenciano, expresando con todo su fervor, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su lengua, cantando a la Virgen da Salve. Finalizada la salve solemnísima, como queremos a la Virgen, salve, Madre de todos los valencianos, se bajó el telón que cubre la sagrada imagen y a las 5 en punto de la madrugada se levantaba, pero antes a las 3:30 ya se había llenado de la basílica. Durante todo ese tiempo, poesías, canto del himno a la coronación, vítores a la Madre de Dios, y para mí ha sido un año más pues un honor poder retransmitir esta misa de descubierta gracias a las miles de personas que la siguieron por la 8 Mediterráneo Televisión. Vamos a vivir los momentos más emotivos y una misa que este año estuvo presidida por el párroco de San Pedro de Paterna, que muchos años cantaba arriba en el coro la misa de descubierta. Vamos a recordar esa misa que es siempre tan emotiva. Ya comienza a alzarse el telón. Ahí está la Madre de Dios de Desamparar. Ahí está la nostra Mare, Mare de Déu de Desamparar, Mare de tots els valencians. Que el Señor bendiga a través de su Madre la Virgen
a todos los valencianos que han encontrado en la Virgen el rostro bello, profundo, lleno de cariño hacia todos los hombres, que moviliza el corazón de todo el que la contempla, esta hermosa imagen. Mare de Déu del Desamparat, madre de todos los valencianos. Nuestra primera misa a los pies de la Madre de Déu. Misa occidental. Santa Maria, Mare de Déu. Demanem-li al Senyor perdó per les nostres faltes i pecats. Ixa és l'alegria de la Mare, la pau dels seus fills. Cantem en alegria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tengo que confesar que al volver a ver estas imágenes me emociono y me alegro muchísimo de ver la fe de un pueblo, de cuánta gente joven estaba dentro de la basílica para ser los primeros, no habían dormido en toda la noche para verse los primeros en ver a la Virgen, gente que había venido de muchísimos pueblos, del Horta Norte, del Horta Sur, a pie, muchos ellos de Paterna, Benifayó. Después se celebró precisamente la misa del peregrino y a las 8 en punto, en la plaza de la Virgen, tenía lugar la solemne misa, esta también me encanta, de infant, protagonistas los niños. Una misa que presidió el arzobispo de Valencia, el cardenal don Antonio Cañizares, y en representación de todos los niños por la Fallera Mayor Infantil de Valencia con su corte de honor, que realizarían luego la ofrenda floral, la plaza a rebosar, y agradecer también las miles y miles de personas que por la 8 Mediterránea Televisión tuvieron la oportunidad de seguir esta celebración eucarística que tiene un encanto especial porque es a primera hora, los primeros rayos del sol, y con los cánticos junto con el cardenal celebraron los obispos auxiliares de Valencia, como también los valencianos, obispos valencianos que en estos momentos están en otras diócesis. Aquí la coral del Conservatorio José Iturbi. La pau siga amb vosaltres, que heu estat enviat per confortar els cors penedits, que eu vinc a cridar. La homilía del señor cardenal, solo tú, Señor, que solo tú, Altísimo, hablaba de la nueva evangelización. Amén. Estaban los concejales del a la gloria del Padre, del Partido cuando se cumplieron Socialista, 40 días del Partido Popular, de ausente pues un año más, el señor alcalde y el concejal de fiestas. Bueno, lo importante que estaban ahí miles y miles de valencianos para aclamar a la que es nuestra madre, nuestra reina, nuestra señora. El Señor t'abeneix, filla nostra, més que a totes les dones de la terra, beneit siga el Señor.
Lectura del Sant Evangeli según San Juan. Gloria a vos, Señor. Como madre, acollirla a María es introduirla en el espai espiritual de nuestra existencia. Que estos diseños troben resposta en el vostre amor generoso. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Miles de fieles se acercaron a recibir la Sagrada Comunión. En Valencia. Finalizada la misa, Ampara'ns, Senyora Mayor i Mare pronunció Nostra. la hermosa oración que en su día Ampara a les compuso el nostres arzobispo de Valencia en el 1960, don Marcelino Laechea I Loizaiga. la debilitat, Una preciosa que amb el Pare oración. i l'Esperit Sant viu i regna Déu pels segles dels segles. Amén. Después ofrecería la fallera mayor su cordón unas flores, símbolo de ese ofrecimiento que los niños hacen a la Virgen del Desamparado, mientras escuchábamos la ofrenda de López Chavarri. Y el momento emotivo, la interpretación de los himnos, excelentísimo el himno de la... Bueno, también el cardenal impartió la bendición papal y luego se entonaron los himnos tanto de la coronación como el himno a la Comunidad Valenciana y el himno de España. Pues vamos todo contra reloj y qué bonito y resaltar el gran trabajo de todo el equipo encabezado por nuestro realizador Ernesto, nuestros cámaras, todos para hacer llegar a todos los hogares estas imágenes. Gracias por su atención. Por finalizada la misa de infant, como es tradicional, el traslado de la imagen desde la Real Basílica a la Catedral. Vamos a recordar algunas imágenes de uno de los actos más multitudinarios del traslado. Imágenes que ofrecimos desde dentro del interior de la Basílica. Aquí vemos cuando la imagen todavía estaba en la capilla de San José a punto de salir a la calle. Ahí estaban isidors, gentes fieles, este año que habían accedido por nuevas normas de seguridad. Todos se comportaron de maravilla. Escenas emotivas que vivimos tanto dentro como fuera en la calle. En el balcón de la Casa Vestuario, ahí estaban las falleras mayores, estaban concejales, estaba también el señor Fuset, y este era el momento que comenzaba ya a la Virgen a salir de la capilla de San José para ir hacia la puerta lateral que da a la Plaza de la Virgen. Era una masa humana, era un mar de cabezas sobre los cuales iba la madre, que iba sobre sus hijos. Y a las 10 en punto salía a la Plaza de la Virgen en medio de una gran expectación, en medio de una gran ovación. La Mare de Déu de Desamparats portaba un manto que le había regalado una joven a la Virgen Nación de Gracia. Esta era la imagen impresionante, todo un pueblo unido en torno a la Madre, además un día con sol, caluroso, y ahí pacientemente iba sobre las cabezas, ligeramente inclinada en algún momento, la Mare de Déu de Desamparats. Vaya aquí.
Impresionante estas imágenes, impresionante. La Virgen ligeramente inclinada, como tiene también ligeramente inclinada su cara para mirar a sus hijos. Yo soy un afortunado, porque luego tuve por la tarde la oportunidad de estar muy cerca de la Virgen cuando le daban los últimos toques, arreglaban la sanda y así sabemos qué manto llevaba y todo. Allí estuvimos en la catedral, momentos antes de la salida de la procesión. Para afuera. Y que millor que siga Pedro Arru, uno de los que ayuden a la camarera doña Ángeles Serrano a vestir a la Mare de Déu. ¿Qué porta la Mare de Déu en Guan? ¿Qué manto lleva la Virgen de los Desamparados para la procesión? Lleva el manto de las 100.000 perlas que llaman, que es un manto que ha llevado la imagen original durante muchísimo tiempo, durante muchos años. Que lo llevaba en el camarín. En el camarín, sí. ¿Y que se restauró este manto? Sí, tuvo una intervención, una pequeña restauración, pero ahora, estos últimos años, es el que le ponemos para la procesión. Y a los pies, como se ha hecho ya en los últimos años, desde la restauración de 2014, el fajín de Generalísima. Sí, lleva la vara de mando y el fajín de Capitana Generala, en vez de puesto en la cintura, como habitualmente lo llevaba, digamos que los honores y estas dignidades las lleva a los pies, ¿no? Es una forma de los honores postrados a los Son honores humanos, el honor más grande es el Madre de Déu. Madre de Dios, que es llevar al niño en sus brazos. I aprofitant d'este moment així en la capella, així de la capella on estan arreglant a la Mare de Déu. Vostè d'on és? De Canet de Berenguer. I que ha vingut a veure de propeta la Mare de Déu? Claro, tots els anys. Què sent quan la té tan propeta? Ui, no se pot expressar la emoció. El cura de la Consistorio se emocionó. Lo llamó luego porque le recitó una poesía preciosa. I un any més adornat amb flors a la Mare de Déu, Germán Roses, seguint la tradició de son pare, Vicent Roses, que moltíssims anys va ser encarregat d'adornar a la Mare de Déu. Ja portem, com tots els anys, ja portem alrededor de 50 anys arreglant-la. 50 anys. Enguany, què flor porta la Mare de Déu per anar per els carrers de València? Sí, ja, en quant va tota una combinació d'hortènsia variegata entre blanca i blava i una rosa molt elegant en què n'hi ha més clar, molt bé. Amb uns verds que anem a posar-li, però molt bé. Però què sents quan estàs tan proper de la imatge i posant-li les flors? Això no se pot contar. És tant el que sents, perquè la Mare de Déu la duem en el cor, de tots els anys ja per mon pare i per tots, que tenim, tu ja saps que tenim la tradició de lo que és la Mare de Déu en el nostre poble, al Baida, que som nascuts d'allí, i entonces allí ho tenim tot molt clar en la Mare de Déu. Jo tinc que dir que gràcies a son pare, don Vicente Roses, que jo sempre tinc el record, va venir la última imatge de la Mare de Déu que va coronar el arquebisbe don Marcelino Laechea, que fa... L'última coronació que va fer ell va ser la Mare de Déu del Una imatge molt bonica que es venera en el Cenet. La imatge és la mateixa aquesta, en altura i tot, sí. La va fer el mateix escultor. Octavio Vicente. Sí, la va fer el mateix escultor. I així era, molt bé. La Mare és espectacular, i a veure, la coneixes també. Estoy viendo con qué cara de emoción está mirando a la Virgen, como si estuviera hablando con ella. Sí, hablando con ella, sí. Bueno, y de
dels homes que també passa moltíssimes hores al costat de la Mare de Déu, ajudant a la camarera a vestir-la, a la Mare de Déu. Sí. Quants anys portes tu vestit? 62. 62. 52 que té la imatge esta, més 10 en més, en l'altra. Y ya la Mare de Déu es como de la familia, ¿no? Sí, mucho más que en Gloria esté, que era canonge de la catedral, me decía que la meva dona se tenía que posar una peluca negra para que la viera. Bueno, pero Guay porta uno muy bonito para la procesión de las perlas. Sí, sí, sí. Qui pren la decisió del manto? La camarera, totalment la camarera. ¿Cuánto se vive también ese momento? Y una fortuna de estar tan cerca. Y a las 6:30 en punto comenzaba la solemne procesión encabezada primero por el mundo fallero, que lo cerraba la fallera mayor infantil, sus cortes de honor, y luego la procesión en la que participaron pues diversas y numerosas asociaciones culturales, vicentinas, religiosas, mercantil, muchísima gente que llenaba las calles del largo recorrido por la Valencia antigua de esta procesión. Aquí está ya el estandarte de Junta Central Fallera que daba paso a la fallera mayor infantil, su corte de honor, y la fallera mayor, como también su corte de honor y los miembros de Junta Central Fallera. Luego ya entre esas numerosas asociaciones, por ejemplo, vemos aquí por la del Carmen, del querido barrio del Carmen, aquí estaba el piquete de honores a la Santísima Virgen, por ejemplo, la Hospitalidad de Lourdes, con muchas de las personas que irán pronto, en el mes de junio, a Lourdes. Son numerosas las... por ejemplo, también había una representación, como no, de la Casa de Andalucía, también luego de otras casas regionales que muestran ese cariño hacia la que es la madre de todos los valencianos en el día grande de sus fiestas. Gremios, aquí el Colegio del Arte Mayor de la Seda, con su señera gremial coronada por el León de San Jerónimo. El estandarte de los bomberos son los que gracias a su trabajo en 1936 salvaron junto con el alcalde entonces de Valencia, Cano Coloma, la imagen de la Virgen de los Desamparados de la barbarie de aquellos días. También desfiló los Rapenat, que tanto han hecho, consiguieron en el año 1854 junto con las provincias que la patrona fuera declarada patrona de Valencia. Y el momento de la salida de la Real Señera que portan los miembros del altar del Mercat, siempre acompañada por los timbaleros. Fue su salida muy aplaudida. Tras la Real Señera, que representa la ciudad en esta procesión de la Virgen, la banda municipal dirigida por don Fernando Bonete. Tabal Dolçaina para acompañar también a otras asociaciones culturales. Por ejemplo, aquí vemos tan guapa doña María Benedito, que iba en el altar de la pila bautismal que se levanta junto a la Real Basílica de la Mare de Déu. Numerosas honorables clavariesas, aquí está la honorable clavariesa de este año, María Jesús, junto con la Junta Central Vicentina, seguidores de la Virgen, fiestas de otros barrios que comenzarán esta semana en honor y Ávilas que más me encanta, tengo que decirle, la corte de honor de la Virgen de los Desamparados. Estas mujeres que de forma muy sencilla, elegante, sobria, acompañaban a la Virgen, son las que están todo el año pendientes de la Virgen. En la Real Maestranza, que es el cuerpo noble de la nobleza valenciana, como también els Cavallers de Jurats de San Vicent o la Orden de las Damas y Caballeros de Santa María del Puig. Todos esperando que saliera la Santísima Virgen. Y la escolanía que acompañó a la Virgen durante todo el recorrido, como la acompaña todos los días. Y este año dos umbelas que es lo que significan es basílica. Ya se acerca la Virgen, ya se acerca. Y este es el momento que a las 8:30 de la tarde salía de la Puerta de los Apóstoles la imagen de una gran ovación. Ahí está la Mare de Déu.
La imagen era aportada en este primer tramo por los concejales del Ayuntamiento de Valencia, porque es alcaldesa honoraria de la ciudad desde el año 1954, nombrada por el que fuera alcalde don Baltasar Rull, y poco a poco comenzaba su recorrido por las calles de Valencia, como una reina, lo que es la Mare de Déu. Pues ahora vamos a ofrecerles imágenes que nadie tiene también, bueno, tampoco tienen nada. Es el paso de la Virgen por las calles de Valencia. Agradecer el gran trabajo de nuestro cámara Víctor Izquierdo, y ahí verán ustedes qué devoción por calle de Caballero. Así ya empezaba ese recorrido. La imagen, la escolanía, las umbelas, que esta ya han traído algún problema a la hora de grabar, pues se apagan un poquito, esa es la verdad. Y aquí empieza ya los turiferarios llevando el incienso, y siempre la imagen de la Virgen es portada o por seminaristas, diáconos o sacerdote. Una lluvia de pétalos incesantes, de aplausos como si fuera una traca, y gente anónima que llevaban bolsas de plástico, bandeja, lo que fuera, para tirar a la Virgen pétalos. Mire el paso por la calle de Caballeros. Ahí está el sonido. Aplausos, flores, emoción, lágrimas a la que es la gran reina, que devolvía a los valencianos y a los presentes las visitas que todos los días hacen a su capilla, a su basílica. Iba la Virgen, yo que soy, ese es mi acto preferido, tengo que decir, como una reina por las calles de Valencia. El momento que pasa por el Tosal. Paraula, que reverencia! Digo entonces, dos cristianos, que en amor y en insistencia repetisen el pan. Iba a entrar en la calle ya de Caballeros, donde tiene fama la gran lluvia de pétalos que se arrojan a su paso. La acompañaban también los seminaristas. Miren, eso es una gota fría de pétalos. Muy difícil grabar, la verdad. Y ya ha salido de la calle Bolsería, ya va. Y uno de los momentos más emotivos de este año fue el encuentro de la Virgen Desamparado con la imagen de San Vicente del altar del Mercat. Estamos celebrando el año jubilar de San Vicente, y este es el momento cuando la Virgen se encuentra con San Vicente del Mercat. Presidía la procesión el arzobispo de Valencia, acompañado por los obispos auxiliares. Aplausos. Y ahora ya la Virgen pasando por delante de la lonja, y las muestras son las mismas, las calles abarrotadas. Ya la Virgen por la calle San Vicente se alargó la procesión un poquito, ya era de noche, se anochecía, y ahí va poco a poco. Largo recorrido, no cabía ni una aguja de la cantidad de gente que llenaba las aceras, los balcones. Ya la Virgen deja la calle de María Cristina para entrar ya por la calle de San Vicente. Los árboles formaban como una bóveda. La escolanía cantando, los aplausos, las campanas de San Martín, como sonaban las campanas de San Nicolás, de los Santos Juanes, del Micalet.
en señal de júbilo, de alegría, para decir a todos los valencianos, a toda la gente, ahí está vuestra reina. Y el momento de entrar en la calle de la Sabellanas, que en los últimos años hace también derroche de flor, de piropos, de poesías. Ahí está Ricardo, el florista. Ya está llegando a su casa, ya está llegando a la Real Basílica. Un recorrido triunfal, apoteósico. Yo agradecer muchísimo las imágenes de Víctor Izquierdo, porque esto tiene una dificultad enorme grabarlo, pero para que ustedes lo pudieran ver, como también la entrada de la Virgen a la Basílica, y este año se ha realizado por la puerta que da a la Plaza de la Virgen para que lo pudiera ver más gente. El año pasado tuvo que entrar aquí por el accidente de la puerta, que no podía entrar por la puerta principal, que es la que da al pasadizo de Emilio María Pérez Olmos, y gustó que lo hiciera por esta puerta porque así la podrán mirar más gente cuando entra. Se repitieron las muestras de cariño, la admiración, los aplausos. Mientras entraba la imagen peregrina, estaba bajado el telón y ahora se levanta ya el telón de la imagen original. Esta Virgen tan querida que durante 600 años es el corazón de los valencianos. De nuevo se cantó el himno a la coronación, de nuevo lágrimas, de nuevo aplausos. Así quiere Valencia a su reina, así quiere Valencia a su madre. Hace 100 años y un día. Pues muchísimas gracias, también gracias a María Tomás por el montaje, había que hacer tantas cosas hoy, y a todo el equipo de televisión que ha hecho posible ofrecerles esto. El objetivo, sobre todo esas personas que no pudieron estar ayer cerca por cualquier historia, cerca de la Virgen, pero que hoy pudieran disfrutar de este día tan hermoso.